Permitido adorarle, alabarle, aleluya, aleluya. Saltemos su nombre, aleluya. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer.
Jesús. Y mi victoria está en 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 Jesús. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Mi Señor. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Yo compartía, no lo quería decir, pero tenía que decirlo porque el Señor, el Espíritu Santo me inquietaba a comentarlo. Y compartí con el primer servicio de la mañana. Y lo quiero compartir con ustedes también. Al principio de este año, mi esposo tenía una enfermedad y yo no lo sabía. Pero el Señor aquí lo sanó. Aquí lo sanó. Después de eso, mi hijo, los doctores querían que le hiciéramos un análisis porque el dolor era tan fuerte y el doctor quería descartar que fuera cáncer. El Señor sana a mi hijo y le quita todo dolor. Y al otro día el doctor me llama y me dice, no tienes que hacerle nada. No me explicó por qué. Solo me dijo esas palabras. Esta semana voy al doctor y me dan malas noticias. Pero así mismo como el Señor lo hizo con mi esposo, lo hizo con mi esposo, lo hizo con mi hijo, también lo puede hacer conmigo. Así que no importa el diagnóstico que te dé el doctor, la puerta que te cerraron, las malas noticias que te hayan dado, tu respuesta tiene que ser: mi victoria está en Jesús. Mi victoria está en Jesús. Así que, hermano, póngalo en práctica. Que cuando suene ese teléfono para darte malas noticias, mi victoria está en Jesús. Mi victoria está en Jesús. Así que vamos a decirlo con toda nuestra fuerza. Porque no sabemos, Señor es el único que sabe. Y se hace su voluntad. Él tiene la primera y Él tiene la última palabra. Así que decláralo. Y mi victoria está en Jesús. Y mi victoria está en Jesús. Yes. Y mi victoria está en Jesús. 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 Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado de ti. Así peleo mis batallas. 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 Vamos, iglesia, vamos, iglesia. ¿Quién vive? Amén. Vamos a la Biblia en el día de hoy. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Gloria a Dios.
el versículo 35 hasta el 42, una historia muy conocida. Y cuando hablamos de los evangelios, estamos hablando de Jesús y las obras que hizo Jesús cuando caminó sobre la tierra. Gloria a Dios. Están conmigo San Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42. Gloria a Dios. Creo que es un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Amén. ¿Están conmigo? El tema en esta preciosa mañana es hora de creer. Es hora de creer. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios en esta preciosa mañana se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestes aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se había hablado, dijo al oficial de la sinagoga: no temáis, creed solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo, Juan y el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a las que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está durmiendo. Se burlaban de él, pero él, echando fuera todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Pido que la iglesia me presente en oración. Dios Padre, venimos delante de ti en esta preciosa tarde, Dios Padre Señor, y pedimos que tú seas el que nos guíe, Dios Padre Señor, que este mensaje, sermón en el día de hoy sirve para edificar, Dios Padre Señor, para motivar, Señor, que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertos, Dios Padre Señor, Señor, y ayúdanos, Dios Padre Señor, no solamente a escuchar, pero Señor, tomar este consejo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La iglesia de hoy tiene que admitir que el mundo está mucho más pequeño que antes. La tecnología ha avanzado de una forma donde el mundo se está acercando. Lo que pasa en África, en China, en diferentes partes del mundo, rápido llega aquí a los Estados Unidos. Por ejemplo, lo que pasó en esa noticia tan trágica en Texas, llegó rápido a lo que es los noticieros. Rápido todo estaba a lo que es al oído de nosotros. Podemos fijarnos que hay mucho alboroto, negatividad, hay mucha confusión, mucha discordia, hay mucha desconformidad en el mundo de hoy. En el día de hoy, y aunque el mundo de hoy está más pequeño, Jesús tiene un mensaje para la iglesia. Jesús tiene un mensaje para el mundo. Hoy vamos a tocar un tema de un milagro que hizo Jesús en la vida de una niña de 12 años. Nuestro enfoque en el día de hoy no va a ser el milagro. Si crees, amén. Y si no crees, es el problema tuyo. Yo creo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo creo que Jesús oró por esta niña y esta niña recibió su milagro
de la misma forma que creo que si nosotros oramos, Dios puede hacer el milagro en la vida de nosotros en el día de hoy. Nuestro enfoque, vamos a traer a la luz la cosmovisión de aquellos que estaban alrededor de este padre. Un padre que estaba desesperado. Y vamos a observar la cosmovisión, el contraste entre lo que Jesús pensaba y lo que la gente pensaba. El dilema. ¿Qué es lo que está pasando en estos versículos bíblicos? Rápidamente quiero hacer hincapié un poco trasfondo a lo que estamos leyendo aquí en el libro de Marcos. Esta historia de esta niña lo encontramos en los evangelios de Mateo, en Lucas y en Marcos. Una historia, como le dije, que tiene un trasfondo tan lindo y tan precioso. El papá de la niña se llama Jairo. Jairo va donde el Señor y le dice: hey, mi hija está enfermo, quiero que tú vengas a mi casa y ore por ella. Jesús le dice: sí, claro que voy a ir. En el transcurso de eso había una multitud de personas que estaban alrededor del Señor y muchos tocaban al Señor y Jesús se movía entre esa multitud. De repente, trasfondo, de repente una mujer que tenía flujo de sangre tocó el manto del Señor, tocó el vestimento del Señor y ella recibió su milagro. En ese momento Jesús da la vuelta y dice, como ustedes lo saben: ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? Amén. Esto es el trasfondo de esta historia, en lo que el Señor Jairo le pregunta: vaya conmigo. Jesús tuvo que detenerse para hablar con esta mujer. Tus pecados son perdonados. Vete en paz. Qué palabras más bonitas, qué palabras más impactantes para nosotros en el día de hoy. El dilema. Al Jesús virarse y decidir ir con este hombre Jairo a la casa de él, mientras él está de camino, dice la palabra de Dios, y quiero que ustedes mantengan sus Biblias abiertas. Estamos en el versículo 35, dice: mientras estaban todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Yo no sé cuántos de ustedes han recibido una mala noticia. Todos nosotros hemos recibido mala noticia. Incluso como pastor, yo creo que ya estoy condicionado, que cuando mi teléfono suena, estoy ya en mi mente pensando: mala noticia. Orar por esto, orar por lo otro. Alguien está en esta necesidad. Alguien está en esta necesidad. Alguien necesita ayuda aquí o allá. Ya estoy condicionado. Siento un poco alegre porque muy rara la vez, pero los otros días recibí una llamada, agarré el teléfono: hey, ¿cómo estás? Solamente llamé, pastor, para saludarte. ¿Cómo tú estás? Yo dije: gloria a Dios. Me sentí alegre, me motivó, gloria a Dios. Pero como le dije, condicionado ya para recibir noticias malas. Y algunos teólogos están sorprendidos con la actitud de estas personas que traían esta mala noticia, pues expresaron ellos que no era necesario seguir molestando al maestro. No moleste al maestro, en otra palabra. Yo no sé cuántos de ustedes que han pasado una necesidad y han sentido que están molestando al Señor. Yo le quiero decir en el día de hoy que jamás permite que esa idea cruce por su mente. Gracias, papi, ya que siempre el Señor está presto para ayudarlo en todas las necesidades que estamos pasando, toda situación que estemos nosotros pasando. Elimine esa idea que tú estás molestando al Señor.
ellos pensaban que no era necesario molestar el Señor, el Maestro. Incluso muchos teólogos piensan que esta frase que ellos usaron de no molestar al Maestro fue de una forma sarcástico. Querían burlarse de una forma u otra de lo que era esta situación, ya que ellos en su mente jamás existía ni aún la remota posibilidad que Jesús podía restablecer, escúchame bien, a una persona muerta. Gloria a Dios. Poco fuerte. ¿Ah? Ellos no esperaban aún una resurrección de esta niña. ¿Ah? Y tenemos que entender, mis hermanos y hermanas, que para Jairo había una expectativa milagrosa. Jairo fue al Señor cuando la niña estaba enferma, esperándome, que él podía llegar y orar y la niña recibir su milagro. Una esperanza tenía Jairo. Y en ese momento, al recibir esa mala noticia, esa espuma, ¿cuánto dicen gloria a Dios? De esperanza se desapareció. El mundo, mis hermanos y hermanas, nos trae mala noticia todo el tiempo. Mira cómo está todo lo que estamos viendo en el mundo hoy día. ¿Ah? Piénsalo, la noticia lo prendemos y vemos mala noticia todo el tiempo. Esa mala noticia incluso ya ha llegado a estar adentro de nosotros y nosotros incluso proyectamos mala noticia todo el tiempo. El mundo trae mala noticia y nuestro deber como cristianos es confiar en Dios. Lo repito, nuestro deber es confiar en Dios. Aunque el mundo traiga mala noticia, aunque estamos pasando por situación, nosotros debemos confiar en el Señor, aunque vemos todo perdido. En el día de hoy hay personas que están aquí que tienen que confrontarse con el miedo. Tienen que hacer cara a cara con lo que es el miedo. Si leemos el versículo 36, Jesús, oyendo estas palabras, esta mala noticia, dijo Jesús al oficial: no temáis, no tenga miedo, mis hermanos, creed solamente. El miedo, hermanos y hermanas, es una herramienta que el diablo, el enemigo, usa para confundir y para crear duda en nuestras vidas. Y hoy tenemos que confrontar el miedo. Hoy tenemos que hacer frente al miedo. Vemos aquí que Jesús no le da la oportunidad a Jairo, al papá de esta niña, que reaccionara. No, rápido Jesús entra, rápido Jesús ignora las palabras de esta persona que estaban trayendo esta noticia mala. Él toma una iniciativa de acción. Y Jesús, óyeme bien, con una palabra majestuosa, una calma, Él rehúsa por completo dar oído a esta noticia de muerte. Jesús, con una majestuosa calma, refuta los mensajeros de desesperación. Yo no sé de ustedes si han pasado algo grave, una muerte, una situación fuerte, y en ese momento tú te sientes incapaz, te sientes desesperado, te sientes que no puedes hacer nada, está totalmente fuera de control. Así se sentía este hombre
Este hombre se sentía que no podía hacer nada. ¿Ah? Hay que entender, mis hermanos y hermanas, que Jairo tenía miedo. De la misma forma que nosotros vamos a tener miedo cuando enfrentamos diferentes situaciones en nuestra vida. No es fácil deshacerse del temor. Solamente hay una forma que podemos nosotros combatir el miedo. ¿Están conmigo en el día de hoy? Creyendo firmemente en la presencia, promesas, misericordia y poder de Dios en Cristo. Es la única forma que nosotros podemos enfrentar el miedo, el temor, es hacer frente no con el poder de nosotros, no con la habilidad de nosotros, no con lo que yo puedo hacer, sino con lo que Dios puede hacer. Créeme que yo le estoy hablando de algo muy complicado para admitir. Yo no puedo hacer nada. Solamente Dios puede hacerlo. Por eso Romanos 12:21 nos dice a nosotros, no seamos vencidos por el mal, sino vencer con el bien el mal. Y en el ambiente que estamos viviendo, en el día de hoy, en esta época, en este ambiente, estamos viviendo con mala noticia todo el tiempo. Mala noticia tras mala noticia. ¿Y cómo vamos a vencer esta mala noticia? Sino con el bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De esta forma, de la misma forma que Jairo tuvo miedo, nosotros vamos a luchar con este miedo. Tú y yo tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Hermanos, el cristiano, escúchame bien, aunque el mundo está alrededor de nosotros destrozado, si nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús, todo va a estar bien. Lo repito porque muchas veces hay cristianos sentados en los templos que están luchando con estas ideas, estas situaciones, miedo. Y es porque han quitado su vista del Señor. En el día de hoy yo quiero que nosotros le digamos al Señor, ayúdame en esta incredulidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ayúdame. El dilema, hacer frente al miedo. En el versículo 37 vemos que Jesús salió con sus discípulos a la casa y Jesús se enfrentó en el versículo 38 con una multitud. El 38 dice, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a las que lloraban y se levantaban mucho. Cuando Jesús llegó a la casa, se enfrentó con una multitud. Queremos entender que este hombre Jairo, padre de esta niña, era una persona muy importante en la comunidad. Y ustedes saben que una persona importante en la comunidad, cuando una persona obtiene una mala noticia, todos llegan. ¿Sí o no? Y había muchas personas con Jairo en su casa, una multitud. Jesús se enfrentó con un escenario de confusión. Un escenario de confusión. Le dio la bienvenida a Jesús. ¿Están conmigo en el día de hoy? Amén. Como le dije, esta historia está en Marcos como en Mateo y como en Lucas. Y Mateo menciona un ruido. Y Lucas menciona alboroto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quiero también hacer que la iglesia entiende que era costumbre para esta persona en esta época traer personas, pagarle a personas para ellos venir y llorar, para ellos venir y gritar, para ellos venir y lamentar. Y ustedes saben, nosotros que somos de Centro y Suramérica, el Caribe,
Ustedes saben que cuando una persona muere en nuestros países, rápido lo están velando. ¿Para qué? Para enterrarlo rápidamente. Esto es algo que pasó rápido. Gloria a Dios. Estamos viviendo, mis hermanos y hermanas, en un mundo lleno de ruido. En un mundo lleno de alboroto. Hermanos y hermanas, piénsalo. El ejemplo, por ejemplo, que vimos en Texas. Algo que cuando recibí esa noticia me dolió mi corazón. Supuestamente este muchacho entró y en medio de minutos vació más de 100 balas en dos aulas de niños. ¿Ah? Lo que me duele a mí no es obviamente el pecado. Me duele cómo rápidamente uno se metía para su lado, el otro se metía para su lado. Son las pistolas, debemos quitar esto, lo otro. Rápido se bandeaban para su lado, hermanos y hermanas. Recuerda que iniciamos entendiendo la diferencia entre la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? El punto de vista mundial de aquellos que estaban alrededor del padre de familia y Jesús. Nosotros como cristianos tenemos que tener la cosmovisión cristiana y entender que estas cosas que están pasando son por el pecado que hay en el mundo. No es la pistola, es el pecado. No es la pistola, no es el pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El pecado que está en el mundo, mis hermanos y hermanas. Y hoy estamos viendo mucho ruido, mucho alboroto. Hay que decir ya, hermanos y hermanas, un mundo que ahoga fácilmente la voz del Señor. Escuchamos todo el ruido, todo el alboroto y no escuchamos la voz de Dios. Hoy Dios está hablando. Si nuestros oídos están abiertos, vamos a escuchar. Pero si nuestros oídos están cerrados, no vamos a escuchar nada. Por eso Jesús muchas veces cuando vemos en la Biblia que Él decía, de cierto os digo, es porque Él quería amonestar a la persona que Él estaba hablando. Y en el día de hoy, escuchen mis hermanos, abren sus oídos. Es tiempo que nosotros creemos en el Señor. Es tiempo que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor y no en el ruido y el alboroto de este mundo. Y quiero traer a la luz esto, hermanos. Dios es fuerte suficiente para hacer su voz escuchado. Dios no es, el ruido no es, puede agobiar la voz de Dios. No, es que Dios no quiere hacer competencia con el ruido del mundo. Lo voy a repetir, Dios no quiere hacer competencia con el mundo, con el ruido del mundo. Digan gloria a Dios si puede. Él quiere que lo deseemos lo suficiente como para estar dispuesto a hacer esfuerzos que reduzcan el ruido con el que nos rodeamos. Así peleo mi batalla, así peleo mi batalla. Hay ruido alrededor de todos nosotros. Por ejemplo, si podemos imaginarnos un marcador de volumen, piénsalo un segundo. El ruido del mundo, el alboroto del mundo está a 1000 y la voz de Dios está bajita. El trabajo de nosotros es bajar
ese marcador y escuchar la voz de Dios. Qué pena es que muchos no quieren hacer eso. Qué pena es que muchos están tan enfocados en el ruido que no quieren escuchar la voz de Dios. En el versículo 39 observamos que cuando Jesús entra, Él le dice algo a esta gente. Él le hace una pregunta. Él le dice en el versículo 39, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no está muerta, sino que está durmiendo. Hermano, ponga a un lado el ruido, hermano. Ponga a un lado la ansiedad, la depresión, ponga a un lado el miedo, la confusión, ponga a un lado todo lo que está haciendo ruido alrededor de nosotros. ¿Por qué, hermanos, estamos permitiendo este alboroto? ¿Por qué, hermanos? Yo quiero, mira lo que dice el 40. El 40 dice, y se burlaban de él. Hermano, el mundo se va a burlar de nosotros cuando nosotros estamos pasando una tribulación y decimos, hay que confiar en Jesús. El mundo va a reírse de nosotros cuando estamos pasando un mal momento y nosotros decimos, hay que confiar en Jesús. El mundo se va a poner histérico con nosotros cuando decimos, hey, todo va a estar bien, Dios está en control. Yo me recuerdo los primeros momentos, creo que quiero decir unos 13 años, 12, 13 años, cuando me enfrenté con la opción de escoger pecar o no pecar. Yo me crié en la iglesia, como muchos de ustedes saben, pero llegó un momento donde ya las personas alrededor de mí quieren un cigarrillo, quieren el alcohol, quieren la droga, quieren bailar. ¿Cuántos les gustan bailar? Vamos a ser honestos. Y para ese entonces yo estaba un poco más caliente, no tan frío como una chuleta. Y yo decía, yo soy cristiano, yo no hago eso. ¿Cuántos de los jóvenes me pueden entender? Yo soy cristiano, ¿cuántos de ellos pueden decir eso? Y yo no hago eso. ¿Y qué hacían ellos? Oh, you are a virgin? Oh my God, you're a virgin? Ay. Lo dije en inglés para que ellos me entiendan cuando dicen gloria. You don't drink? What's wrong with you? You don't smoke? What's wrong with you? You're stupid. What? You're Christian? I go to church too. Yo voy a la iglesia también y yo tomo. Ay. ¿Dónde yo me metí en el día de hoy? I could dance. My church, they let me dance. Oh my God. Ay, yo me metí en problema. El ruido del mundo, mis hermanos y hermanas. El alboroto del mundo, mis hermanos y hermanas. Y ahí es donde tenemos que ver quién es quién. Ahí es donde vamos a decir, yo creo en Jesús. Yo confío en Jesús. Tenemos que tomar la postura de Daniel y sus amigos que cuando cuando a Nabucodonosor le dije, rodíllate delante de mi estatua, que ellos dijeron, no, I'm sorry.
aunque mi Dios me salve o aunque Él no me salve, aunque tú me mates o aunque yo vive, yo voy a honrar a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos de nosotros no podemos. Hermano, lo que la gente hacía estaba totalmente fuera de lugar. Dos razones. Esta gente en Marcos. Según se ve en el versículo 40, muchos de ellos no eran sinceros. Estaban lamentando y llorando y gritando, pero no eran sinceros, no sentían nada. Y número dos, no había razón aquí para llanto, sino para regocijo. Y lo voy a explicar. Hermano, no hay nada peor que la muerte de un ser querido. De un papá, de una mamá, de un hijo, de una hija, no hay nada. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza. ¿Ah? Nosotros como cristianos tenemos vida. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Yo soy la resurrección y yo soy la... ¿Ah? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para mí, dice Pablo, para mí la muerte es ganancia. ¿Qué le estoy diciendo en el día de hoy, mis hermanos y hermanas? Yo sé que es difícil cuando nos confrontamos con esta situación, con la realidad de la muerte. Pero nosotros como cristianos debemos celebrar. Obviamente duele, pero celebrar. Como le dije, ¿cuál es la peor noticia que tú has recibido? Aunque dura esa noticia, aunque causa molestia, debemos regocijarnos. Por ejemplo, mi papá falleció hace 10 años, hombre fuerte, robusto. Y hoy yo entiendo por qué. Hoy yo entiendo por qué que Dios se lo llevó de esa forma. Sorprendido nosotros. Viejo, te veo ahorita, me fui y no lo vi más. Pero hoy lo entiendo. Por ejemplo, el viejo Luis, hombre que duró una vida aquí en la iglesia, Luis Vázquez. Y en 1 año y medio vimos cómo la enfermedad lo secó. Y yo le digo, gloria a Dios que mi papi murió fuerte. No, gloria a Dios que mi papi murió fuerte. Uno de sus deseos era morir fuerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nosotros tenemos que entender que Dios está en control. Y si algo malo pasa en nuestra vida, Dios está en control. Dios está en control. La hermana Altagracia, hablando de personas recién en nuestra iglesia que han partido con el Señor, está en la gloria. Está allá caminando por las calles de oro, viendo los mares de cristal. Está allá hablando con Pablo, está allá hablando con Pedro, está allá hablando con Jesús. Hermano, ella está bien. Duele, hermanos, duele. Pero ella está gozosa. Yo me recuerdo que en el fúnebre de mi papá tuve la oportunidad de hablar. Y yo dije, si le pagan y le dicen al pastor Dimas que regrese a este mundo, él va a decir, aunque me den todo el dinero en el mundo, yo no voy para allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Están mejores que nosotros. La hermana Matilde está cantando, no con los músicos de la primera iglesia pentecostal de Dover. Ella está cantando con los músicos que Dios tiene en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por supuesto, hermanos, no podemos condenar a esta gente por no saber que la vida había de triunfar
sobre la muerte. No podemos condenarlo. Pero tenemos que entender y poner nuestra mirada en el Señor. ¿Qué hizo Jesús? Mira lo que hizo. Se burlaban de él, pero él, ¿qué hizo Jesús? Lo echó fuera a todos. Y él tomó el padre y la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Hoy tú y yo, mis hermanos y hermanas, tenemos que tomar una decisión difícil. O vamos a permitir que el mundo siga influenciando nuestra vida, o vamos a echar fuera esas ideas. Get out. Piénsalo. Piénsalo. ¿O vamos a mantenernos viviendo de esta forma con miedo? Mis hermanos, los otros días yo estaba manejando con mi esposa. Pasé por un parque abierto y yo vi una pareja caminando afuera con una máscara en el parque. No me malentienden, hermanos, no me malentienden. Ya hay un pánico en el mundo, miedo que ha apoderado el mundo. ¿Están conmigo? No estoy hablando en un grupo de personas. No estoy hablando eso. Donde no hay nadie. Donde está tú y Dios. Come on. Hello. Hello. Amen. Hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Nos vamos a dejar que este mundo con el enemigo y los planes del enemigo controlen nuestra vida, o vamos a echar todo esto fuera? El milagro, el milagro. Mira lo que dice el 41. Y tomando la niña por la mano, le dijo, Talita Kumi. Traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Wow, qué palabra poderosa. ¿Ustedes saben que los teólogos dicen que estas palabras, Talita Kumi, son las palabras que creen que la mamá le decía a esta niña todos los días? Gloria a Dios. Ustedes saben esa voz de la mamá cuando tú estás durmiendo por la mañana y te llaman, niña, levántate. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Ah? Cuando yo leí eso, yo dije, wow, eso, Dios sabe lo que él está haciendo. ¿Ah? Una voz tan amable. Dios nos está hablando en el día de hoy si queremos escuchar. Dios nos está hablando en el día de hoy si queremos escuchar. Levántate. Dice la Biblia en el versículo 42, al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar. Tenía 12 años y al momento se quedaron completamente atónitos. Algo interesante. Si hacemos una comparación, por ejemplo, una persona que ha vivido su vida, un abuelito, 80, 90 años y muere, duele. ¿Ah? Pero una persona que es joven, iniciando su vida, que muere, es más difícil. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero Dios está en control. Dios está en control. Si a Dios le plació llevarse, en este caso, una niña, pero Dios hizo el milagro, gloria a Dios por eso, entonces Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuánto lo aceptan? ¿Cuánto lo aceptan? Muchos de nosotros estamos luchando con eso. ¿Ah? ¿Están conmigo en el día de hoy? 12 años y al momento quedó completamente bien esta niña, y aquellos que estaban ahí, mamá, papá y los discípulos que estaban con ellos, totalmente atónitos, sorprendidos. ¡Wow! Dios es bueno.
Para concluir, mis hermanos, hay alguien aquí hoy que necesita escuchar estas palabras. Hay alguien aquí hoy que necesita escuchar estas palabras. Para alguien aquí hoy, Dios está diciendo, deja de escuchar al mundo. Para otros, no tenga miedo. Aún para otros, hermanos, tenemos que creer. Y para otros, levántate. Una historia preciosa que nos toca a todos. Hoy más que nunca, con el mundo como está, necesitamos escuchar el mensaje de la cruz. El día jueves en el estudio bíblico hablaban de la resurrección de Jesús y la importancia de ella. Wow, me fascinó esa clase. Allá al terminar el servicio, yo le decía a la iglesia, hermanos, si no hay cruz, si no hay resurrección, no hay nada. Si Cristo no resucitó, no tenemos fe, no tenemos religión, no tenemos el camino. Piénsalo, hermanos. Piénsalo. Dios está hablándole hoy a alguien. Hoy más que nunca necesitamos la cruz. El mensaje de la cruz. Óyeme bien, que es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida y no de muerte. Inclinen su rostro, por favor, ahí donde están sentados. El mensaje ha sido predicado y yo sé que Dios está hablando. Yo sé que en el día de hoy nosotros vamos a bajar ese volumen del ruido que está alrededor de nosotros y vamos a escuchar la voz de Dios. No temáis, creed. No temáis, creed. En el día de hoy, antes de terminar, quiero hacer la invitación. Si hay alguien aquí en el templo que no conoce a Cristo como Salvador personal, el altar está abierto. Cristo te ama. Cristo te ama. Te está llamando. Él te dice hoy, solamente cree. Solamente cree. El altar está abierto. Si hay alguien en este lugar, si hay alguien viendo por redes sociales y desea entregar su vida al Señor, deja un comentario o mándale un mensaje a la página de la iglesia y nosotros vamos a hacer la forma de comunicarnos con ustedes. En este momento nos vamos a despedir de los amigos que están viendo, pidiendo que Dios lo acompañe, que Dios los cuide. Nosotros como iglesia, si son tan amables, vamos a ponernos sobre nuestros pies.